La lectura que servirá de base para la predicación de la mañana la encontramos en Romanos 1, en los versículos del 16 y 17. Y la palabra del Señor dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Bendecida la palabra del Señor. Y en estos momentos nuestra pastora presentará al predicador de la mañana. Dios les bendiga. Antes de presentar al doctor Goitía, los niños y las niñas pueden ir pasando a sus salones en esta hora, junto a maestros y a maestras que se han preparado para impartir el pan de la palabra del Señor. Amén. Queremos en esta hora decir que ya presentamos al doctor Goitía para la conferencia magistral, pero aquellos hermanos y hermanas que llegaron un poquito después, es bueno que sepan que Javier, como le decimos cariñosamente, es el decano del Seminario Evangélico de Puerto Rico. Y el Seminario Evangélico de Puerto Rico es una institución prácticamente centenaria de educación teológica, que alberga muchas tradiciones de fe cristianas y que también abre sus puertas a hermanos y hermanas precisamente de la Iglesia católica, apostólica y romana. No es solo una institución que recibe estudiantes protestantes con toda la gama y la pluralidad del protestantismo, sino que también llegan estudiantes de la Iglesia católica, y dentro de su profesorado ha estado también el doctor Juan Beck, que ha estado en medio nuestro en el pasado, quien milita aún en la Iglesia católica. Así es que prontamente, creo que el año que viene, ¿verdad, doctor? El seminario se encamina a sus 100 años prácticamente de vida educativa en el país y en toda Latinoamérica y Estados Unidos también. Así es que nos enorgullece en el buen sentido de la palabra haber sido egresada de esa institución. Y yo sé que aquí hay hermanos que también son egresados del Seminario Evangélico de Puerto Rico. En segundo lugar, yo creo que es bueno que ustedes sepan que no siempre se consigue el combo agrandado y que en esta mañana lo hemos tenido. Lo hemos tenido en la conferencia magistral y subrayamos ahí magistral porque así ha sido. Y que también en el momento de la proclamación de la palabra, el doctor Goitía aceptó estar con nosotros. Y vuelvo y repito, eso es un regalo del Señor. Así es que él muy bien trabajó el asunto de la centralidad de la predicación, que fue una de las consecuencias directas de los trabajos y todo aquello que Martín Lutero pudo realizar y posterior a. Así es que en esta hora nos toca escuchar esa palabra del Evangelio que siempre redime nuestros corazones. Doctor, que el Señor le use como siempre lo hace. Muy buenos días, nuevamente a aquellos que estuvimos en la conferencia y los que estamos en el servicio y me dicen que estamos vía satélite hasta en la luna. Bienvenidos y bienvenidas a este servicio. Yo soy reincidente aquí, me han invitado 2 o 3 veces, así que está bien, ¿verdad? Y me siento muy bien porque estoy como en mi casa, cantaron Castillo Fuerte, que es el himno de Lutero, y me dicen que ustedes aquí el 9 de diciembre tienen un retiro espiritual en Guabate, porque es un retiro espiritual ir para Guabate, tú sabes. Estoy como en casa. Realmente, usted sabe que en el cielo hay 3 cosas. Hay café, cuando usted llegue al cielo hay café, hay chuletas cancán, porque de Guabate, y Z93, porque yo soy cocolo hasta la muerte. Así que, de nuevo,
Muchas gracias a la pastora por la invitación. Es un placer estar con ustedes en esta mañana. El tiempo de las reformas protestantes fue uno de cambios extraordinarios. Cuando recordamos ese final del siglo XIV y ese siglo XV, por lo menos hasta mitad, nos damos cuenta de todos los cambios que hubo en ese tiempo en Occidente. Nos damos cuenta de cómo se fue enhebrando una manera extraordinaria y diferente de entender a la iglesia, de entender el mundo y de entendernos los seres humanos. Por ejemplo, mire, en el tiempo de la Reforma, especialmente en el tiempo de Martín Lutero, estuvieron vivos a la vez Nicolás Copérnico, Cristóbal Colón y Martín Lutero. A la vez estuvieron vivos y realizando sus trabajos científicos, sus búsquedas geográficas, su reforma eclesial, Nicolás Copérnico, Cristóbal Colón y Martín Lutero. Y con ellos, a la misma vez, estuvieron haciendo sus contribuciones literarias Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Y por si acaso Miguel Ángel estaba haciendo unos cuadritos ahí en la Capilla Sixtina. Toda esa gente estuvo en un momento determinado vivos a la vez. Usted se da cuenta de todos los cambios, de toda la producción, de toda esa contribución de todos esos seres humanos a la manera en que usted y yo pensamos, a la manera en que usted y yo vivimos. Piense usted, por ejemplo, en Cristóbal Colón y lo que hizo Cristóbal. Algunos dicen que tenía como un cierto trasunto, ¿verdad? Como que en medio de ese ímpetu por salir de Europa, de España o de Portugal, donde le tomaran la empresa, pues su mente se vio afectada. Pero piense usted lo que hizo Cristóbal Colón. ¿Alguno de ustedes ha ido en un crucero? Alce la mano los que han ido en crucero. Anda por el carajo. Pues la Pinta de la Niña y la Santa María no eran cruceros, eran de madera. Y era por viento el asunto. Y estamos hablando de 1500, 1492, 1493. Imagínese usted lanzarse al mar pensando que el mundo es plano y que el límite es una cascada. Porque así era. Imagínese que Cristóbal Colón salió hacia el oeste, ¿verdad? Que yo soy zurdo. Pensando que el mundo es plano y que el final del mundo es una cascada. Y sale en 3 barcos de madera alumbrados por hacho. Porque no hay luz eléctrica. Dice que en ese primer viaje, faltando 2 o 3 días, los marinos estaban tan desesperados que o hacían un motín o querían virar, pero no podían ni ir para atrás ni para adelante, porque estaban en el medio de un océano inmenso, a expensas de las inclemencias del tiempo, dirigiéndose por un compás y las estrellas. Piense usted en esas noches de toda esa gente, pensando que si no era cierto lo que decía Cristóbal, iban cascada para abajo. Lanzarse a navegar un océano inmenso con un compás y muchas estrellas. La travesía es comparable a lo que hizo Neil Armstrong en el 1969. La travesía es comparable a montarse en una nave espacial, que aquello era de styrofoam, para ir para la luna.
la aventura, la imaginación, el deseo de encuentro, el deseo de ver más del planeta fue tan fuerte que superó las expectativas y los límites del mundo conocido. Después lo que hizo Cristóbal son otros 20 pesos. Pero imagínense, Colón accedió a un mundo absolutamente nuevo, por lo menos para ellos. Inatrapable para la mente y para su cultura. No sabían cómo describirlo. Le dijeron que eran indios, pero no eran indios, era pensando en la India. Ellos no sabían, no entendían, nunca habían visto un palo de pana, aguacate, playas como las de nosotros. Nunca habían encontrado un ser humano diferente a ellos en color, en genotipo, en idioma. Mientras Colón navegaba, el planeta se hizo redondo. Dejó de ser plano. Cuando Colón llegó a América, el planeta se hizo redondo. Dejó de tener como límites unas cascadas al abismo. Mientras Colón navegaba, mientras Colón, yo me imagino que oraba, tratando de discernir, tratando de confirmar en su vida y en lo que veía, aquello que imaginaba, en lo que es hoy Polonia, Nicolás Copérnico estudiaba derecho canónico. Nicolás Copérnico no estudió astronomía, estudió derecho canónico. Ese es como abogado, pero de las leyes eclesiales, ¿verdad? Para la iglesia. Practicó astronomía como un interés particular, como un hobby. Mira eso. Se hizo médico y practicó la medicina, así que toda la vida no buscó órdenes sacerdotales, pero estudió todo lo que estudian los sacerdotes y estudió derecho canónico, lo único que se dedicó solamente a la interpretación del derecho canónico y a la medicina. Copérnico, interesantemente también, no hace muchas investigaciones oculares, no usa el telescopio para mirar las estrellas y darse cuenta que lo que entendíamos, que el planeta era el centro del universo, en este caso de nuestra galaxia, no era así, sino que lo que hizo fue leer documentos de otros astrónomos. Fue más bien teórico su trabajo. Quien haría el asunto ocular, quien utilizaría el telescopio para mirar y corroborar esta cosa que Copérnico encontró, fue un señor que se llama Galileo Galilei, unos años más tarde. Hacia 1507, Copérnico elaboró su primera exposición de un sistema astronómico heliocéntrico, es decir, que el centro de lo que es conocido el universo para esa época, ¿verdad? Que es para nosotros la galaxia, o por lo menos la Vía Láctea, ¿verdad? La galaxia. Que el centro del universo no era la Tierra, ¿verdad? Todo el mundo pensaba que la Tierra era el centro y que alrededor todos los planetas y todas las estrellas daban vueltas, porque si usted sale de noche y mira para arriba, todo está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿o no? Entonces, ¿cómo esa gente descubrieron eso? Mire, yo de matemática no sé mucho, pero están del mero, man. Y entonces Copérnico está leyendo y dice de repente, mira, yo estoy encontrando que realmente no es la Tierra el centro del asunto, sino que la Tierra es un planeta más alrededor de quien está en el centro, que es el Sol. Pero imagínense lo que está diciendo. Le está diciendo a toda la gente que lo que entienden de cómo está organizando el universo, de lo que entienden que Dios ha creado desde el principio cuando dijo sea la luz, es otra cosa. Que no es la Tierra el centro. Su obra sobre las revoluciones de los orbes celestes se publicó finalmente
unos meses después que él se muriera. Él no quería publicarla. Se publica unos meses después por dos personas que lo ayudaron o lo entusiasmaron o lo motivaron. George Joachim von Loch, un astrónomo protestante. Un astrónomo protestante. La Reforma no solo produjo teólogos, produjo astrónomos, gente que vio las consecuencias de la fe en el mundo que observaba a su alrededor, y por un editor que lo entusiasmó y le publicó su libro y le hizo el prólogo, que se llamaba Andreas Osiander. Y Andreas Osiander no solo era editor, era un excelente teólogo luterano. Eso no era culpa de él, pero él era un excelente teólogo luterano, ¿verdad? Así que mire, el producto de la sabiduría y de la imaginación de Copérnico es ayudado por un astrónomo protestante que le confirma y le dice a Copérnico: mira, tú no estudiaste astronomía, pero eso que tú dices está bien, públicalo. Y entonces encuentra un editor que es un teólogo famoso, de bastante calidad, protestante, Osiander, que le edita el libro, le hace un prólogo y lo publica. Todo esto unos meses después de que Copérnico falleciera. Mientras Cristóbal Colón navegaba entre las islas caribeñas y veía ante sus ojos el planeta hacerse redondo en vez de plano, en Polonia Nicolás Copérnico develó un universo nuevo, donde el Sol era el centro de la galaxia donde vivimos. Y esto está sucediendo a la vez. ¿Usted se imagina esos cambios? ¿Usted se imagina toda esa información, toda esa manera de ver su alrededor, que es diferente? Que usted se levante y mañana le diga: mira, esto no es plano, esto es redondo. Mira, nosotros no somos el centro del planeta, el centro es el Sol. Y entonces estaba Miguel Ángel haciendo unas pinturitas y estaba Shakespeare escribiendo un librito chiquitito, unos libritos chiquititos. Estaba Cervantes escribiendo un compendio como de 10 páginas que se llama El Quijote, ¿verdad? Como 10 páginas tiene El Quijote. A la vez. Y mientras Colón se asombraba por la belleza de lo descubierto, y Copérnico calculaba el nuevo lugar del Sol en el espacio, en Alemania, un monje que vivía en un pueblito muy pequeño, un monje recién graduado de doctorado y comenzando su carrera tanto como pastor como profesor, en un pueblito llamado Wittenberg, leía la carta a los romanos y leía: porque no me avergüenzo del Evangelio, en Romanos 1, 16, 17. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo del Evangelio. Y este monje estaba descubriendo grandes cosas acerca del Evangelio. Había decidido no usar la Septuaginta, la versión al latín de la Biblia, sino que había leído, siguiendo la fuerza del Renacimiento, había decidido leer la Biblia en su lenguaje original, el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Y estaba descubriendo, leyendo en los idiomas originales, esto que decía: porque no me avergüenzo del Evangelio, un Evangelio que no estaba guardado en preceptos y recetas automáticas, un evangelio que no estaba contenido en la administración eclesial, un evangelio que le había abierto las puertas a un mundo nuevo, o un entendimiento nuevo de sí mismo, que no tenía él mismo que ser perfecto frente a Dios, que él mismo no tenía que ser un ser humano que pudiese catalogar minuciosamente todos sus pecados, que pudiese catalogar absolutamente todas sus hechuras frente a Dios y frente a su prójimo, sino que este Dios era diferente.
Y entonces se encontró con el verso 17 y estuvo unos días reflexionando en ese verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Wow. Y ahí se quedó un tiempo. Porque para Lutero la justicia de Dios significaba lo que Dios exigía del ser humano para perdonarle. Perfección, confesión absoluta, participación en toda la administración de la iglesia, en su sistema penitencial, ser una persona que cumplía a cabalidad las exigencias de un Dios que era muy disciplinario, que exigía demasiado. Y esto de la justicia de Dios a él le traía una angustia muy grande, porque desde que se había encontrado con el rayo en el 1505 y dijo, Santa Ana, si me liberas de esta, me hago monje. Desde que había entrado al monasterio, en todos sus estudios, en la universidad, en todos sus estudios de Biblia, él quería complacer a este Dios que le exigía justicia, y cada vez que pensaba que lo había hecho, se daba cuenta que no podía. En algunas ocasiones iba al confesionario, confesaba por horas. El monje que lo confesaba decía, Lutero está bueno ya. Entonces salía del confesionario y se acordaba de un pecado que se le había olvidado y se angustiaba. Y entonces leyó, porque en el Evangelio la justicia de Dios, y lo que pasaba era que en latín la justicia de Dios es justitia Dei. Justitia Dei en el sistema legal, justicia en el sistema legal es lo que yo merezco por lo que yo hice. Pero en griego era otra palabra. Dikaiosine, que después dikaiosine es más justificación, pero la palabra que encuentra Lutero es la justicia esta que está en este verso. No es tanto lo que Dios exige, no es tanto con lo que Dios me aprieta, es otra cosa. La definición de justicia misma empezó a quebrarse y volvió Lutero a leer, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Es decir, no es lo que yo puedo hacer, porque se revela. ¿Y quién se revela? ¿Quién se reveló? ¿Dios en quién? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y Lutero entonces se da cuenta que justicia no es tanto lo que Dios exige, sino lo que Dios regala en la sangre del Cordero, que revela la verdadera naturaleza llena de gracia y misericordia de Dios, que viendo que no podemos llegar donde Él llega donde nosotros estamos. Y entonces Lutero encontró un sol más grande que el de Copérnico. Entonces Lutero encontró un sol más brillante que el de Copérnico. Mientras Cristóbal veía que el mundo era redondo y que no se iba a caer por la cascada, mientras Copérnico veía que el sol alumbraba todos los planetas, Lutero se dio cuenta que Cristo, el nuevo sol, alumbraba su vida y la vida de la iglesia. Un nuevo sol para él, un nuevo sol para su familia, un nuevo sol para sus hermanos, para aquellos hombres mineros que él vio entrar a las minas con tanto temor, para aquel herrero que trabajaba y no salía de su pobreza, para aquel agricultor que luchaba y le ponían más impuestos. Un nuevo sol, porque en el Evangelio la justicia de Dios. Y Lutero entonces dijo, la justicia de Dios es Cristo. Tú Cristo. Un nuevo sol para ti. Y entonces si reclamamos la reforma en estos tiempos que vivimos, debemos reclamar como Lutero
reorganizó nuestro entendimiento del Evangelio para que no solo veamos a los planetas alrededor del Sol y no solo veamos que el planeta es redondo, sino que nuestra propia vida cambia a la luz del Cordero de Dios. Un nuevo sol para ti. Un nuevo sol para que nuestras vidas giren alrededor de Cristo. O no deben girar nuestras vidas alrededor de Cristo. Nuestras vidas no deben girar alrededor de otra cosa. Y mire que a veces giran alrededor de muchas otras cosas. A veces nos preocupamos más por balancear el presupuesto. Por ver quién llega primero el 8 de noviembre, o segundo, o tercero, o verme yo como el centro del universo, que todo el mundo tiene que rendirme pleitesía, que hacerme sentir bien. Lutero descubre que ni siquiera su vida es el centro, que el centro de su vida es la cruz de Cristo. Para que nuestras vidas giren alrededor de ese nuevo sol, para que nuestras vidas se calienten con su calor, para que nuestras vidas vean en los pasos de Cristo, en los milagros que hizo, en el lloro frente a la tumba de Lázaro, en su caminar con sus discípulos, en su sangre casi derramada en el Getsemaní, para que nosotros veamos en su vida y en su pasión y en su muerte y en su resurrección, cómo nuestra vida se calienta alrededor de la Trinidad encarnada desde Cristo en nosotros. ¿Tu vida no se calienta con Cristo? ¿No te da fortaleza nuestro Señor cuando te sientes, en Cagua decimos, enñemadito? ¿Tú no te has sentido como cansado alguna vez? ¿Tú no has sentido que tú trabajas y llegas por la noche y te quedas dormido sin darte cuenta? ¿Tú no has sentido a veces que tus oraciones son entrecortadas y hasta huecas? ¿Tú no sientes el dolor de ver que no solo en tu familia, sino en el país luchamos y no salimos del asunto? Que parece que mientras más luchamos, más nos dividimos. Y eso cansa. Eso lacera nuestra existencia. ¿Tú no has sentido la desesperación en el tapón? Ahora hay menos tapón porque hay menos gente, pero como quiera hay tapón. Y usted ve a la gente en el tapón, o hablando por celular, o maquillándose, o perdido en el espacio. La gente guía perdida en el espacio. Entonces vemos que estamos como derramados, como esperdigados, como que la cosa no coagula. Y entonces lo que dice Lutero, haciéndole mímica a Copérnico y haciéndole mímica a Cristóbal Colón, es que, mira, el centro es Cristo. Nada más. Aquí está Cristo. Nada más. Para que nuestra existencia se alumbre con su luz. Si necesitamos sabiduría, si necesitamos entendimiento, si necesitamos dirección, pues entonces tenemos que orar. Tenemos que leer la Escritura, tenemos que escudriñar la Escritura, porque mientras oramos, mientras leemos, mientras escudriñamos, la presencia real de este Cristo resucitado nos acompaña en nuestras vidas. No solo en el templo, en todos los días de nuestras vidas. Entonces, cuando nos damos cuenta de eso, nos damos de cuenta que nuestro mundo se ha ensanchado y que nuestro mundo se ha hecho redondo. Antes era plano. Antes pensábamos solamente en nosotros, lo que me conviene. Pero ahora nos damos cuenta que el mundo no es plano, el mundo es redondo. Hay más gente al lado de allá. Eso dijo Cristóbal Colón, hay más gente al lado de allá. Lutero rescató la justicia de Dios.
Porque la justicia de Dios no es lo que Dios exige, sino lo que Dios otorga. Un sol más grande y más brillante que el de Copérnico. Un mundo más asombroso que el de Cristóbal. El sol y el mundo de las olas. Usted se la sabe. Sola fe, sola gracia, solo Cristo, sola Escritura. Desde ahí sale un nuevo sol para su vida. Desde ahí la iglesia se reforma, desde ahí la institución se reagrupa, desde ahí el entendimiento de lo que es humano y de quién es Dios se revisa. Dios es el Dios de las olas, Dios es el Dios de la justicia que envía a su Hijo. Dios es un Dios amoroso, gracioso, lleno de misericordia, que no está en la esquina esperando que nos caigamos para decirnos te lo dije. Dios está en la esquina levantándonos para decirnos yo te amo. Yo te amo incondicionalmente. Aquí no hay peros, aquí no hay peaje, aquí no hay nada que te separe de mí. Lutero acaba de encontrar un sol más grande que el de Copérnico. Por eso yo le invito esta mañana y el año que está, porque desde el 31 de octubre, que es cuando el lunes, empezamos el año a celebrar el 500 aniversario de la Reforma. Y eso es pasos hacia la Reforma. Después tenemos el año de la Reforma, que es del 2017 al 2018. Así que yo creo que es un tiempo hermoso para la iglesia, para hacer lo mismo que hizo Lutero en el 1500, revisar cómo somos iglesias, revisar cómo es nuestro entendimiento de Dios, revisar todo lo que tiene que ver con mi entendimiento de lo humano y de lo social, para encontrar que desde Cristo, en Cristo y para Cristo es que debemos construir la iglesia. Yo te invito esta mañana a que nos demos cuenta que nuestro mundo es redondo y que más allá vive gente. Que esa otra persona que está más allá es tan digno de la sangre del Cordero como tú y como yo. Yo te invito a que tú y yo nos demos cuenta cómo el universo se ha rearreglado para que Cristo esté en el centro. Cómo no hay realmente demasiada oposición y demasiada lucha entre un astrónomo protestante y un teólogo de la iglesia. Cristo está en el centro de tu vida. Cristo es el nuevo sol de tu existencia. Veamos cómo Cristo llegó hasta aquí. Porque el Cristo que está aquí es para ti. A Dios la gloria por los siglos de los siglos. Amén.